Noticias de la economía hay todos los días, pero hay que ser un poco, digamos, muy exhaustivo para poder indagar en cada detalle, porque algunos temas no nos dan de lleno, considerando que, por ejemplo, en el tema de aranceles, donde ya tuvimos una experiencia, todo se va a trasladar, va a tener una especie de rezago en lo que tenga que ver con la posibilidad de ver la baja a través de lo que ha pasado con esa práctica, porque dicen que aquellos que estaban estoqueados no van a bajar en lo inmediato los precios. Y así, la economía no es un anuncio e inmediatamente reflejo de ese anuncio. Y da la impresión que esto se traslada a otros temas. ¿Cómo va, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Pensaba, por ejemplo, en el tema del nuevo blanqueo, o no sé si lo quiere llamar así, si coincide con esa denominación, todavía no le hemos encontrado cuál es exactamente la figura que se le va a dar, pero alguna implicancia similar podría tener. Todo se hace buscando un efecto, pero en economía no todo llega tan rápido. No, indudablemente. Y de hecho lo que mejor demuestra esta afirmación que vos hacés es que, se ordenó la macroeconomía, bajó la inflación, se estabilizó el tipo de cambio, hubo superávit fiscal ya prácticamente hace un año y medio, que el gobierno gasta menos de lo que recauda, y todo eso no implicó una mejora en el nivel de actividad económica, como tampoco lo va a provocar de forma inmediata la reducción de los aranceles, por ejemplo en el caso de celulares, que bajan los aranceles de importación y baja también los impuestos internos que se le aplican a este tipo de productos. Pero bueno, creo que son todas condiciones necesarias, pero no suficientes como para, a partir de ahí empezar a construir un nuevo escenario que nos conduzca hacia un país con mayor normalidad y que eso se traduzca en un mejoramiento en el nivel de actividad económica. Y concretamente con el blanqueo es inadmisible, no en ninguna parte del mundo se hace lo que se está haciendo hace décadas acá y que tienen una justa explicación, porque nos han robado los ahorros, que lo he vivido en el 1989 con el plan Bonex, después con el corralón del 2001. Entonces, hay una explicación de por qué los argentinos encanutamos, como se dice en la jerga, moneda extranjera como medida de protección, y no la llevamos a los bancos, sino que la tenemos debajo del colchón o escondida en una caja de zapatos o en la caja de seguridad del banco, lo cual es una cosa, una tragedia para ponerle entre comillas, ¿no? Porque toda esa masa de dinero, que se estima que son más de 200.000 millones de dólares, algunos dicen que podrían ser 300.000 millones, y tranquilamente, porque ¿quién de nosotros no tiene algún canuto, como se le dice? Un dolarillo. Sí, o sea, fue la medida típica de protegernos contra las devaluaciones y las hiperinflaciones, y no confiamos en los bancos, no confiamos en el gobierno. Entonces lo que hacemos como medida de protección, nos refugiamos en una moneda dura, pero la realidad es que, inclusive esa moneda va perdiendo poder adquisitivo de manera importante, porque la inflación en general en todos los países del mundo y en Estados Unidos también llega incluso hasta a veces al 4 o 5%, o sea que los $1.000 que uno podría tener desde 1990 pasaron 35 años, y obviamente que esos dólares uno tiene un poder de compra infinitamente menor. Y acá tenemos inflación en dólares también. Sí, tuvimos, y es lo que se da a veces en el proceso de estabilidad. La diferencia, y por la cual yo estoy muy optimista de alguna manera, es que es la primera vez en 40 años, para decir lo que uno ha vivido, o por lo menos la vida consciente. democrática. Claro, también podríamos relacionarlo ahí, 42 años ya de democracia. Nunca hubo superávit fiscal, nunca se tendió a una inflación donde le voy a contar que sí, que en la época de Néstor hubo.
Sí, pero fue distinto porque, o sea, tampoco había un plan, y había otro escenario que había muchas reservas, había un precio, el viento de cola, como se dice, exportaciones récord con los valores de los cereales. Pero bueno, hoy realmente lo que se hay llaman una los cosa seria. fundamentals en Sí, economía. exactamente. Entonces yo creo que ahora lo que falta es incentivar de alguna manera, lograr que se incentive el consumo, y esto tiene que venir por dos vías: por el crédito genuino y por el aumento del poder adquisitivo de la gente. O sea, la gente hoy no es que no consume porque va y compra dólares, no consume porque no le alcanza lo que gana, y bueno, eso tiene que venir, la mejora del poder adquisitivo, a través de una baja de todos los bienes que hoy tienen un precio inflado, un precio superior al que deberían tener. Y bueno, y eso tiene que venir, algo fundamental, es que es lo que le está faltando al gobierno, y ninguno en estos 40 y pico de años de democracia ni siquiera lo intentó. Algún anuncio tibio hubo, pero nunca jamás se llegó a plasmar en algún mínimo proyecto, un borrador. Es una reforma impositiva integral donde se puedan eliminar, no sé si de los 170 impuestos 160, pero por lo menos que se eliminen 100, o sea, porque hay impuestos que realmente generan lo que estamos hoy padeciendo, que es una presión impositiva infernal que hace que los precios estén caros, pero están caros porque tenemos un 21% de IVA, tenemos un 3,6% de ingresos brutos, tenemos un 0,5% de derecho de registro de inspección, que es un impuesto también, porque no hay ninguna retribución, no hay una tasa retributiva por algún servicio. Entonces tenemos que, yo creo que los tres estamentos, nación, provincia y municipios, deberían de alguna manera, y con este plafón de tener un país medianamente ordenado en lo fiscal, en lo cambiario y en lo que hace a recursos, deberían ponerse a trabajar en una reforma en serio, tanto en la parte impositiva como en la parte laboral. En la parte laboral hubo anuncios, esto del monotributista colaborador, como gran cosa, y la verdad que no se hace ni una de esas cosas, porque no, en definitiva terminan siendo relaciones de dependencia encubiertas. Entonces hay que resolver el problema donde un empleado gana 900.000 pesos y al empresario que lo emplea le cuesta 1,5 millones de pesos finalmente, porque tiene una carga Carlos, gremial, sindical y de impuestos o contribuciones que es muy, muy grande. Quiero ir a dos recortes que tienen que ver con lo que usted decía. Una cosa es el valor del dólar hoy y esta incitación a usarlos. ¿Es el valor real del dólar? Porque recién cuando venía miraba el precio de la nafta y siempre se dijo un precio razonable es 1 litro de combustible, el valor del dólar, $1. Y hoy tenemos el dólar en 1.150, si no me equivoco, si cerró así hoy, y la nafta, la más económica, 1.200, la otra 1.400. Es decir, parece que el dólar está atrasado en relación a la nafta. Bueno, en realidad lo que no sucede en la Argentina y que sí sucede en países como Estados Unidos es justamente que el combustible varíe. O sea, recordemos que, no sé, el precio del petróleo varía, que quizá el valor del barril de crudo puede valer $50 y llega a valer $150. O sea, entonces cuando pasan esos serruchos de valor, que hay una variación tan importante, eso de última afecta al precio y llega al surtidor en países desarrollados. En la Argentina eso no sucede. En general los precios han ido para arriba, y bueno, yo creo que en algún momento, y más allá de que hubo una baja hace 2 o 3 semanas, ayer o en estos días hubo una alza nuevamente de un 0,4, algo muy, muy prácticamente insignificante, pero bueno, tendría que también fluctuar, y por eso, bueno, vos me das pie para hablar justamente cuando vos tenés precios internacionales o incluso más caros en el combustible, en algunos servicios públicos como pueden ser el servicio de energía eléctrica o
o gas o lo que sea, que tenían precios muy bajos subsidiados y ahora van hacia un precio más normal. Lo que pasa es que los salarios no acompañan claro, eso. Entonces no los se salarios, los aumentos. Para poder cobrar precios internacionales de algunos bienes y servicios, tenemos que lograr que el salario aumente. Y bueno, ese es el gran desafío. Yo creo que, y tiene que venir por sobre todas las cosas, creo, el aumento del poder adquisitivo tiene que venir por la baja de precios. Hay muchos precios, de hecho se ven bajas de algunos precios en todos los rubros, y ese proceso de baja de precios en algunos rubros tiene que profundizarse. Y bueno, y creo que si el salario recupera y aparece el crédito genuino, y bueno, y tenemos un sector agroindustrial que ojalá que pueda seguir en un escenario favorable, creo que bueno, van a estar dadas las condiciones como para, y bueno, y tiene que haber ese tipo de reformas. Usted dijo 2 veces el nivel de actividad y lo dijo en relación al momento que se está viviendo. ¿Por qué no repunta? ¿Por lo salarial exclusivamente? Y sí, porque no hay incentivos tampoco para la inversión. O sea, hoy que la inversión provocaría una baja de precio también por productividad y por mayor volumen. ¿Pero qué medida sería pertinente en ese caso? Y bueno, primero este escenario macroeconómico de, digamos, cierta seguridad jurídica. Y segundo, bueno, tiene que aparecer el crédito para la inversión genuina, o el crédito genuino a tasas razonables. Hoy los bancos son un salvavidas de plomo, no aparecen créditos para bienes de capital ni para capital de trabajo, y eso provoca lógicamente que la industria tampoco pueda hacer logros como para mejorar su productividad. Eso hay crédito prendario y crédito hipotecario, no tienen la misma lógica. Pero los créditos que hay realmente son, o sea, no el hipotecario quizá, pero el prendario y todo tipo de otros créditos hoy son un salvavidas de plomo, ¿no? O sea, y más a una tasa de inflación que fue el 2,8% anunciado ayer de la de inflación de abril, con una tendencia hacia la baja, y había ahí crédito, lo que se consigue al 70% anual, o sea, y quizá al 35-40 puede haber algunas líneas, pero de tasa efectiva anual terminan siendo alrededor del 60% como baja. Entonces esa tasa de interés para un crédito no alienta para nada. ¿En qué medida la confianza institucional desacelera los procesos de reactivación económica? Lo digo por ficha limpia, pero especialmente por el comunicado de algunas entidades, especialmente los empresarios de Estados Unidos y otros rubros, que entienden que sin un ordenamiento institucional tampoco hay seguridad jurídica. Y sí, bueno, lógicamente que la parte política tiene un peso fundamental. O sea, bueno, esto que vos comentabas al inicio de los no anuncios referidos al uso de los dólares que pueda tener la gente no declarados todavía, yo creo que no fue por un acuerdo de que pueda ser, para que no se tome como algo, una medida política, y que la oposición le diga que está haciendo política con este tipo de anuncios. Yo creo que no se hicieron los anuncios porque lo institucional no está cerrado. O sea, hacer este tipo de medidas implica toda una cuestión jurídica que no la puede resolver, entiendo yo, un decreto. Entonces va a haber que hay que trabajar mucho en todo eso, y bueno, todas estas peleas tan terrible que hay entre hoy, bueno, por ejemplo, en el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene elecciones ahora este fin de semana, uno realmente no colaboran en nada. Vuelvo al tema salarial. Hoy dicen, se están homologando incrementos de 1 o 1,5 en el mejor de los casos por mes, inflación lo dijimos
2,8. ¿Cuánto tiempo es sostenible esto en su experiencia? ¿Y es realmente inflacionario el fenómeno que trata de contenerse cuando no se habilitan este tipo de aumentos? No, yo creo que, a ver, primero que hay mucho de titulares que después en la realidad, o sea, por decir un caso solamente, empleado de comercio tuvo un aumento de un 5,3% el mes pasado, o sea... ¿Por mes? Sí, en abril respecto pero de no es por marzo, 3 meses. Bueno, o sea, hay que ver, porque esto después vienen los retroactivos, después vienen las aclaraciones, la letra chica. O sea, pero más allá de eso, y no quiero decir que es mucho, todo lo contrario, lo acabo de decir antes, los aumentos lógicamente que deberían ir como mínimo arriba de la inflación, como para poder justamente ganarle a la inflación, y bueno, y creo que en el sentido de lo que quieren marcar es que vamos hacia una inflación, y esto va a sonar igual que sonó en octubre, noviembre del 2023, decir que el gobierno iba a lograr superávit fiscal. Vamos hacia una tasa de inflación del 2% anual, o 3 o 4, que sería una inflación normal para cualquier país desarrollado. Imaginemos que venimos de inflaciones de 4.000% en el 1989, o sea, y hiperinflaciones y 1.000% en el gobierno de Fernández. Por eso, entonces creo que en un escenario así, y bueno, el salario que vaya al 1, al 1,5% mensual, es mucho, y creo que se va a dar, porque debería, por decir un caso, no sé, si ese mismo empleado de 900.000 pesos quizás tendría que estar ganando, y de acá a un escenario de 3 años, a valores reales, ¿no es cierto?, a valores en términos reales, que considerando todo lo... y quizás tendría que estar ganando 2,5 millones, o sea, ganar un salario digno para poder pagar precios de servicios que hoy quieren equipararse medianamente con el nivel internacional. Muchas gracias, Carlos. Nos gracias vemos en otro momento.